Hola familia, hoy vamos a hacer esta riquísima pizza muy especial. Y comenzamos poniendo 10 gramos de levadura con un poquito de agua tibia y lo sorprendente aquí es el vino blanco con el aceite de oliva que va en mismas cantidades, 100 mililitros de cada uno. No se hagan problema porque las cantidades las voy a poner en la descripción de este video. Bueno, entonces una vez que tenemos esto dentro del contenedor, comenzamos el amasado con movimientos circulares y luego vamos tomando desde los bordes hacia adentro. Van a ver que la masa queda muy pero que muy livianita. Bueno, dicho esto, una vez que vemos que ya tomó todos los integrantes anteriores que le hemos puesto, le vamos agregando el agua muy de a poco. Aprovecho también este momento para invitarlas a que se suscriban al canal. Bien, entonces seguimos amasando. Y cuando vemos que la masa está casi integrada, es momento de poner un poco de harina en la mesada y vamos a trabajar nuestro bollo en la mesada, que es mucho más cómodo. Habrán visto que todavía no le he puesto sal. Entonces, así es como me enseñó un cocinero amigo y la verdad que queda muy rico. Les decía, seguimos amasando. Siempre de afuera hacia adentro de momento. Y una vez que tenemos ese punto que están viendo ahora, es cuando vamos a abrir un poco la masa y le vamos a agregar, en este caso, porque es medio kilo de harina, 15 gramos de sal. Ponemos la mitad, empezamos a amasar y ponemos la otra mitad. O sea que lo ponemos la sal en 2 veces para que vaya tomando la harina toda esta sal, que en este caso son 15 gramos. Bueno, seguimos amasando. Yo amasé más o menos unos 10 minutitos. Una vez que tenemos el bollo, una cosa muy importante es que quede bien cerrado, porque así va a hacer más efecto la levadura generando esos gases, o sea que eleve nuestro pollo. Entonces lo vamos a cubrir, lo dejamos en un bol. Les voy a decir que cambié el contenedor porque lo puse con un papel film para que no se seque. Ahí ven cómo dobló el tamaño. El tiempo que lo dejé en el contenedor fueron más o menos unas 3 horas a temperatura ambiente. Y ahora el paso final, harina nuevamente en la mesada y vamos a comenzar a estirar nuestra super pizza. Es bastante harina, en este caso no medio kilo, porque voy a hacer una asadera grande. Entonces comienzo a estirar siempre con las manos. Les digo yo, el rollo para amasar no lo utilizo, y menos para hacer una pizza. Entonces les decía, estiramos de a poquito, siempre con un poquito de harina para que no se nos rompa la masa. Y una vez que tenemos la forma que va a tener nuestra pizza, tomamos la asadera y la vamos a cubrir toda la base con un poco de aceite. Aceite obviamente vegetal, porque en este caso es simplemente para que no se nos pegue y pueda deslizar mejor nuestra masa. Una vez que la tenemos ahí, comenzamos a estirar de a poquito con paciencia. Y una vez que tenemos nuestra forma, que les decía, en este caso va a ser una pizza grande y rectangular, ahí la ven, comenzamos a poner el tomate frito. En el día de hoy vamos a hacer la típica pizza margarita, es decir, que lleva tomate y la típica mozzarella. Bueno, también le vamos a agregar, una vez que tenemos bien distribuido nuestro tomate, un poco de orégano. Yo le pongo, digamos que le cubro toda la base con orégano, y también le pongo una pizca de sal y un poquito de pimienta. Ahora sí, una vez que tenemos hecho esto, comenzamos a poner nuestra mozzarella. En este caso le puse demasiada, pero bueno, la quería hacer al mejor estilo de mi mamá, que le encanta con muchísimo queso. Entonces le pongo 2 bolitas de mozzarella. Cuando tenemos la pizza así bien cubierta, horno a máxima temperatura, más o menos unos 15-20 minutos, o cuando el queso esté bien dorado. Y señoras y señores, miren qué pizza nos acaba de salir del horno. Bueno, ahora sí, vamos a hacer la pruebita. Vamos a cortar un pedacito, en este caso voy a elegir la esquina. Ahí ven que se me derramó un poquito porque le puse demasiado queso, pero créanme que queda muy, pero que muy rica. Bueno, cortamos y
les voy a mostrar cómo queda. Ahí lo tienen, queda un poquito alta, la verdad que queda muy rica. Bueno, si les gustó el video me dejan un buen like y nos vemos en la próxima. Chau.